Soy un excelente receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida. Soy un excelente receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida. Soy un excelente receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida. Soy un excelente receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida. Soy un excelente receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida. Soy un excelente receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas en mi vida. Soy un excelente receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida. Soy un excelente receptor y más receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a Dios y más Dios. Soy un excelente receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a Dios y más Dios. Soy un excelente receptor y más receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a Dios y más Dios. Soy un excelente receptor y más receptor, estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a Dios y más Dios. Soy un excelente y más excelente receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a Dios y más Dios. Soy un excelente receptor y más receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a Dios. Soy un excelente receptor y más receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a la sustancia amorfa. Soy un excelente receptor y más receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a la sustancia amorfa. Soy un excelente receptor y más receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a la sustancia amorfa. Soy un excelente receptor y más receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a la sustancia amorfa. Soy un excelente receptor y más receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a la sustancia amorfa. Soy un excelente receptor y más receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir y más recibir enormes cantidades de casas y más casas en mi vida, gracias a la sustancia amorfa.